Muy bien. Esta ley, como ya les había anticipado en la clase anterior, es bastante sencilla, ¿no? Establece las fuerzas de interacción que pueden darse entre dos masas de valores M1 y M2, separadas una distancia R, ¿no? Separadas una distancia R, y la fuerza de interacción que tienen estas masas es una fuerza gravitacional. Esta fuerza gravitacional, estudiada y analizada, se puede expresar mediante la siguiente fórmula, ¿no? La fuerza gravitacional es proporcional, vamos a poner ahí ese G, es proporcional al producto de las masas, ¿no? E inversamente proporcional a la distancia que los separa, al cuadrado de la distancia que los separa. Las mediciones han permitido determinar que el valor de esa constante proporcional es la constante gravitacional universal y tiene un valor de 6,674 por 10 a la menos 11. Esto en el sistema internacional medido en newtons por metro cuadrado y por cada kilogramo al cuadrado. En atención a la homogeneidad dimensional de esto, tendríamos que tener que la fuerza debe medirse en newtons. Fíjense que aquí al multiplicar las dos masas, tendríamos kilogramos al cuadrado en el numerador, que se van a eliminar con estos kilogramos al cuadrado en el denominador de la constante G. Igualmente va a suceder con la distancia. En el caso de la distancia al cuadrado, la distancia que separa las masas, elevado al cuadrado es en metros cuadrados, que al dividir a G, elimina a estos metros cuadrados, y entonces, descartadas ambas unidades, obviamente, la constante G queda expresada en newton. Esto es las unidades de la constante G en el sistema internacional. ¿De acuerdo? El tema de los investigadores y las lecturas que tengan lugar, lo dejo para que ustedes también lo revisen en este capítulo o en otro material que sea de manera libre. ¿De acuerdo? Entonces, solamente para decirles que la fuerza de interacción se da en la línea, ojo, en la línea que define la distancia que los separa. Y es una fuerza atractiva, es una fuerza de atracción, ¿de acuerdo? Es una fuerza de atracción. Para complementar bien este tema, vamos a analizar o a comentar de manera rápida este ejemplo en el cual me piden que haya la fuerza resultante, ¿no? Por acción de la fuerza gravitacional, que se ejerce sobre la bolita blanca M1 por efecto de las masas anaranjadas o amarillas, ¿no? M2 y la bolita morada M3. Bueno, para empezar, tendríamos de que la fuerza que ejerce M2 sobre M1 es una fuerza de atracción, entonces, hacia M2, la fuerza que ejerce M3 sobre M1 es también una fuerza de atracción hacia M3, ¿no? ¿Por qué hemos definido en esas direcciones? Porque justo está en la línea en donde se está midiendo
el radio o distancia que lo separa. En este caso está exactamente sobre la vertical, entonces la fuerza que ejerce M2 sobre M1 es una componente vertical. Para el caso de la fuerza F31, que está aquí resaltada, sería una fuerza horizontal, dado que esta distancia que separa M1 y M3 es un segmento horizontal, ¿correcto? Y también es una fuerza de atracción, o sea, que va a estar jalando la fuerza M3, perdón, la masa M3 a la masa M1. Bien, dicho eso, faltaría definir las distancias. La distancia A en vertical es 0,4, la distancia B horizontal es 0,3, eso está en metros. Eso nos obliga a decir que la distancia en C05 no es necesario que nos lo den, esto ya lo podríamos deducir. Y solamente tendríamos pendientes el valor de las masas. Me dice que las tres bolitas tienen una masa de 300 gramos o 0.3 kilogramos. Muy bien. Entonces, en atención a la fórmula de la fuerza gravitacional, vamos a encontrar lo que recibe M1 por efectos de M2. Del expresado va a ser la constante universal, el producto de las masas, ambas tienen la misma masa, y la distancia que separa a ellas, en este caso es el valor de A, 0.4. Aquí, 0.4. Esa fuerza está en el eje positivo de las 10, me va a salir en dirección de J. Para el caso de la fuerza que ejerce M3 sobre M1, ¿no? Vamos a tener la misma fórmula de la gravitación universal, sustituimos valores, la constante gravitacional por las masas entre la distancia que los separa al cuadrado. Esta distancia es B y la teníamos como dato que es 0.3 metros. Eso es lo que está acá. Perfecto. Esta fuerza está en la dirección del eje X. Muy bien. La fuerza resultante es la suma de ambas. Entonces, ambos resultados tenemos nosotros que sumarlo, pero vectorialmente. ¿De acuerdo? Pero vectorialmente. Entonces, hay que sumar 6,67 por 10 a la menos 11 en I, 3,75 por 10 a la menos 11 en J. Vectorialmente sería esto. El módulo de esa resultante o se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras, y tenemos que esa fuerza resultante en este ejemplo es 7,66 por 10 a la menos. Para Pitágoras, recordando, raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Sumamos esos cuadrados, sacamos raíz y tenemos la resultante. En este caso, el 10 a la menos 11 sale fuera de la raíz. ¿Por qué? Porque cuando yo elevo al cuadrado me va a quedar 10 a la menos 22 en cada uno de estos factores. ¿Verdad? Me va a quedar 10 a la menos 22. Y cuando saque raíz cuadrada a 10 a la menos 22, ya queda 10 a la menos 11. Eso para explicar este tema que a veces nos confunde cuando desarrollamos ejercicios. Complementa el ejercicio indicando que el ángulo
¿no? Este ángulo puede calcularse ayudándonos de la tangente que forman estas fuerzas, que sería la tangente FY entre FX, algo parecido ya se hizo en una clase anterior. Y conocida esa tangente, el ángulo es el arco tangente de este valor calculado entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Muy bien. Lo siguiente tiene que ver con la forma de estimar la gravedad y con la forma de poder estimar la densidad de la Tierra, ¿ya? Ayudándonos de la ley de la gravitación universal. Para el primer caso, hacemos la hipótesis de que tenemos un objeto a una distancia cercana de la Tierra o una distancia arbitraria, y por la ley de Newton sabemos que esa fuerza de interacción gravitacional es el producto de la masa por la gravedad. Y si es el producto de la masa por la gravedad, esa fuerza de interacción, según la ley de Newton, también tiene que ser la fuerza gravitacional de interacción entre la masa de la Tierra, la masa del objeto que está siendo atraído y la distancia que los separa. En esta formulita, las dos masas se van a eliminar y me va a quedar que la gravedad es simplemente el producto de la constante gravitacional por la masa de la Tierra entre la distancia que separa a los objetos. Esta distancia se mediría desde el centro de la Tierra hacia donde se mide el objeto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aplicamos esto a un valor en donde el objeto está reposando sobre la superficie de la Tierra y conocemos esa distancia, ya podríamos medir la gravedad. O conociendo la gravedad y la distancia desde el centro de la Tierra como su masa, también obviamente podríamos deducir el valor de G. La distancia desde el centro de la Tierra lo tenemos por acá como un dato en un problemita sucesivo, ¿no? Que es 6,37 por 10 a la 6 metros. ¿Sí? 6,37 por 10 a la 6 metros. Eso es la distancia desde el centro de la Tierra, o desde el centro hacia la superficie. Una distancia promedio porque no es exactamente una esfera, eso ya lo sabemos. La otra constante, la masa, ¿no? La masa de nuestro planeta, me parece que también es un dato que tenemos por acá. El ejemplo que está desarrollado aquí, con una tabla, la tabla 13.1, corresponde a la gravedad que se ejerce a una distancia arbitraria, que ya no es sobre la superficie, sino que además está a una determinada altura, a una altura h. Entonces, conociendo ya la constante gravitacional, desde la primera parte que les he dicho, la masa de nuestro planeta, la masa de un objeto, ¿no? La distancia desde el centro de la Tierra y la altura a la cual va a ser calculada, podríamos obtener nosotros o bien la fuerza gravitacional o bien la constante de la gravedad. Entonces, fíjese que acá tenemos una fórmula interesante que me dice que la gravedad va a disminuir con el cuadrado de la distancia que separa a los objetos y depende únicamente de la masa de la Tierra. Depende únicamente de la masa de la Tierra.